Historia 1. El reloj de pared. Cuando mi abuelo murió el año pasado, heredé varias cosas de su casa. Muebles antiguos, fotografías familiares, algunos libros. Pero lo que más me llamó la atención fue su reloj de pared. Era una pieza hermosa, de madera de roble oscura, con números romanos dorados y un péndulo de bronce que hacía un tic-tac profundo y constante. Mi abuelo había sido un hombre de rutinas. Siempre se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba a las 7, cenaba a las 8 de la noche, y ese reloj había marcado cada momento de su vida durante más de 40 años. Lo colgué en mi sala, justo encima del sofá. Pensé que sería un bonito recuerdo de él, una forma de mantenerlo presente. La primera noche, el tic-tac me mantuvo despierto. No estaba acostumbrado a ese sonido constante. Es curioso cómo algo tan rítmico puede volverse perturbador en el silencio de la madrugada. Tic-tac, tic-tac, como un corazón latiendo en la oscuridad. Eventualmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, noté algo extraño. El reloj se había detenido. Las manecillas marcaban exactamente las 3:33 a.m. Lo puse en hora de nuevo, pensando que tal vez necesitaba cuerda o que la batería estaba baja. Pero era un reloj antiguo, de mecanismo manual. Mi abuelo lo daba cuerda cada domingo por la mañana. Le di cuerda. El péndulo volvió a moverse. Tic-tac, tic-tac. Pero la siguiente mañana, el reloj estaba detenido otra vez. De nuevo a las 3:33 a.m. Esto se repitió durante toda una semana. No importaba cuánta cuerda le diera, no importaba qué hiciera. Cada mañana amanecía detenido a la misma hora exacta. Llevé el reloj con un relojero. Él lo revisó minuciosamente. Me dijo que el mecanismo estaba en perfecto estado, que no había razón para que se detuviera. Es un reloj de calidad, me dijo. Debería funcionar otros 40 años sin problemas, pero siguió deteniéndose, siempre a las 3:33. Una noche, frustrado y curioso, decidí quedarme despierto para ver qué pasaba exactamente a esa hora. Me senté en el sofá con una taza de café, mirando el reloj, esperando. Las horas pasaron lentamente. Midnight, 1 de la mañana, 2, 3. A las 3:32 noté que el tic-tac comenzó a cambiar. Se hizo más lento, más pesado, como si el tiempo mismo se estuviera espesando. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo parecía durar una eternidad. A las 3:33 exactas el péndulo se detuvo por completo. El silencio que siguió fue absoluto, opresivo. Y entonces lo escuché. Pasos. Alguien estaba bajando la escalera detrás de mí. Pasos lentos, deliberados, como los de una persona mayor que baja con cuidado cada escalón. Mi corazón se aceleró. Vivía solo. No había nadie más en la casa. Los pasos continuaron. Llegaron al final de la escalera. Se acercaron al sofá donde yo estaba sentado. No me atrevía a girarme. Estaba paralizado. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Podía sentir una presencia. Algo estaba ahí, parado, observándome. Sentí un aliento frío en mi nuca, un aliento que olía a medicina vieja y a naftalina. El olor de la casa de mi abuelo, y entonces una voz, débil, rasposa, la voz de mi abuelo. Siempre me gustó este reloj, susurró. Me hacía compañía, marcaba mi tiempo, mi vida. Cerré los ojos con fuerza. Esto no podía estar pasando. Pero ahora mi tiempo se acabó, continuó la voz, y el reloj no sabe qué hacer. Sigue buscándome. A las 3:33, la hora en que morí. El reloj volvió a sonar. Tic-tac, tic-tac, como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente reuní el coraje para girarme, no había nadie. Solo la sala vacía y el reloj marcando la hora. Investigué. Llamé a mi tía. Le pregunté a qué hora exacta había muerto mi abuelo. A las 3:33 de la madrugada, me dijo. Lo encontramos en la mañana.
sentado en su silla frente a ese reloj que tanto amaba. Intenté deshacerme del reloj. Lo llevé a una tienda de antigüedades. Lo vendí. Me sentí aliviado. Pero 3 días después, cuando llegué a casa del trabajo, el reloj estaba de nuevo en mi sala, colgado en el mismo lugar. Lo intenté de nuevo. Lo doné a una iglesia. A la semana siguiente apareció en mi puerta. Alguien lo había dejado ahí, envuelto, con una nota. Creemos que esto es suyo. Ahora ya no intento deshacerme de él. Aprendí a vivir con el tic-tac constante, con el reloj que se detiene cada madrugada. Y cada noche a las 3:33 a.m. escucho los pasos bajando la escalera. Pero ya no me giro, ya no tengo miedo, porque reconozco esos pasos. Son los de mi abuelo, viniendo a revisar su reloj, a asegurarse de que sigue funcionando, cuidando lo que fue suyo en vida. Y ahora, en la muerte. Historia 2. La ventana del vecino. Vivo en un edificio de departamentos en pleno centro de la ciudad. Es uno de esos edificios antiguos de los años 60, con ventanas grandes y pasillos estrechos. Mi departamento está en el 4.º piso y mi ventana de la sala da directamente a otro edificio idéntico al mío, separados apenas por unos 10 metros de distancia. Durante los primeros 2 años que vivía ahí, el departamento de enfrente, el que quedaba exactamente frente a mi ventana, estuvo vacío. Las cortinas siempre cerradas, nunca una luz encendida, ningún movimiento. Según el portero, el dueño había muerto y sus herederos no se ponían de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad, así que ahí seguía, abandonado, acumulando polvo. Me acostumbré a esa ventana vacía. Era como un lienzo en blanco frente a mí. A veces, cuando trabajaba tarde, miraba hacia allá y me imaginaba quién viviría ahí, eventualmente. Una pareja joven quizás, o un estudiante, alguien con quien pudiera saludar de lejos. Todo cambió hace 3 meses. Una noche llegué del trabajo alrededor de las 11. Encendí las luces de mi sala y, como siempre, mi mirada fue hacia la ventana de enfrente. Las cortinas estaban abiertas y había alguien parado ahí. Un hombre, mirando hacia mi dirección. Me sorprendió, pero también me alegró. Finalmente había alguien viviendo ahí. Levanté la mano para saludar. El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Bueno, tal vez no me vio, pensé. Cerré mis cortinas y seguí con mi rutina nocturna. Pero la siguiente noche, cuando llegué a casa, el hombre estaba ahí de nuevo, en la misma posición exacta, parado frente a la ventana, mirando. Esta vez no saludé. Había algo extraño en su postura, demasiado rígida, demasiado quieta. Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que miraba por mi ventana, ahí estaba él. No importaba la hora. 10 de la mañana, 3 de la tarde, medianoche, siempre en el mismo lugar, en la misma posición. Nunca lo vi moverse, nunca lo vi parpadear, solo mirando. Empecé a sentirme incómodo. ¿Quién se para frente a una ventana durante horas sin moverse? ¿Me estaba vigilando específicamente? Hablé con el portero. Me dijo que nadie nuevo se había mudado, que el departamento seguía vacío según sus registros. Imposible, le dije. Hay alguien ahí, lo veo todos los días. El portero frunció el ceño. Déjeme revisar, dijo. Llamó a la administración del otro edificio. Después de una larga conversación, colgó y me miró con expresión seria. Ese departamento sigue cerrado. Nadie tiene las llaves excepto el banco. No puede haber nadie viviendo ahí. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche decidí investigar más a fondo.
Saqué unos binoculares viejos que tenía guardados y esperé a que oscureciera. A las 10 de la noche, las luces del departamento de enfrente seguían apagadas, pero en la oscuridad podía distinguir la silueta. Ahí estaba. Como siempre, enfoqué los binoculares, ajusté la nitidez y observé detenidamente. Lo que vi me hizo soltar los binoculares. No era una persona, era un maniquí. Un maniquí de esos que usan en las tiendas de ropa, vestido con ropa normal, parado artificialmente frente a la ventana. Me reí nerviosamente. Alguien había puesto ese maniquí ahí como broma. Tal vez los herederos del departamento tenían un sentido del humor retorcido. Volví a levantar los binoculares, ahora más relajado, casi divertido por mi paranoia anterior. Pero entonces, mientras observaba, el maniquí movió la cabeza. Lentamente, deliberadamente, giró su rostro hacia donde yo estaba y me miró directamente, a través de los binoculares, como si supiera exactamente dónde estaba yo, y sonrió. No era un maniquí. Dejé caer los binoculares y cerré mis cortinas de golpe, con el corazón latiendo descontroladamente. Desde esa noche, no he vuelto a abrir las cortinas después del atardecer. Durante el día, las abro un poco, solo para que entre luz, pero evito mirar hacia la ventana de enfrente. Pero la curiosidad a veces puede más que el miedo. Hace una semana durante el día, miré hacia allá. La figura seguía ahí, pero ahora estaba más cerca de la ventana, como si hubiera dado un paso adelante. Ayer miré de nuevo. Estaba pegada al vidrio, con las manos presionadas contra la ventana, mirando directamente hacia mi departamento. Esta mañana, cuando salí del edificio para ir al trabajo, no pude evitarlo. Levanté la mirada hacia esa ventana del cuarto piso. La figura ya no estaba adentro, estaba en el balcón, afuera, al aire libre, y por primera vez pude verla completamente. Era alta, delgada, vestida con ropa oscura y vieja. Su rostro era pálido, casi gris, y me miraba fijamente mientras yo caminaba por la calle. Ahora, cada vez que salgo, siento que me observa. Desde arriba, esperando. No sé qué es esa cosa, no sé qué quiere, pero cada día está un poco más cerca. Historia 3. El mensaje en el espejo. Tengo 32 años, vivo solo y trabajo desde casa como programador. Mi rutina es bastante simple y predecible. Me levanto, trabajo, como algo rápido, sigo trabajando y antes de dormir me doy una ducha. Es mi forma de desconectar del día, de relajarme antes de meterme a la cama. El baño de mi departamento es pequeño pero funcional. Tiene una ducha con puerta de vidrio, un lavabo y un espejo grande sobre él. Es un espejo viejo, probablemente original del edificio que tiene más de 30 años. Tiene algunas manchas de humedad en las esquinas, pero cumple su función. Todo esto es importante porque lo que voy a contar está relacionado con ese espejo. Hace exactamente un mes y medio, después de mi ducha nocturna, noté algo extraño. El espejo estaba completamente empañado por el vapor, como siempre, pero había algo escrito en él. Alguien había pasado un dedo por el vapor formando letras. Decía, detrás de ti. Me giré inmediatamente, con el corazón acelerado. El baño estaba vacío, la puerta cerrada. No había nadie más que yo. Limpié el mensaje con la mano, pensando que tal vez yo mismo lo había escrito sin darme cuenta. A veces, cuando estás cansado, haces cosas en automático que no recuerdas, pero me inquietó. Esa noche dormí mal. 2 días después, volví a ducharme antes de dormir. Salí, me sequé, y cuando miré el espejo empañado había otro mensaje. Te estoy mirando.
Esta vez sí me asusté. Revisé todo el baño antes de meterme a la ducha. Las ventanas estaban cerradas con seguro, la puerta cerrada. Era imposible que alguien hubiera entrado. Después de la ducha, el mensaje seguía ahí, como si se escribiera solo mientras yo estaba bajo el agua. Compré una cámara pequeña y la instalé en el baño, apuntando hacia el espejo. Esa noche me duché como siempre. Cuando salí, revisé el espejo. No había mensaje. Tal vez sí era mi imaginación, pensé aliviado. Pero cuando revisé la grabación de la cámara, sentí que el piso se movía bajo mis pies. En el video, mientras yo estaba en la ducha, el espejo se empañó gradualmente. Y luego, desde la nada, un dedo invisible comenzó a escribir en el vapor. Sé que estás grabando. No había nadie, solo el dedo escribiendo, línea por línea, hasta completar el mensaje. Quité la cámara. No quería seguir viendo eso. Durante una semana evité ducharme de noche. Lo hacía de día, con la puerta abierta, con todas las luces encendidas, pero una noche llegué exhausto del gimnasio. Estaba sudado, cansado, necesitaba una ducha. Ya eran las 11 de la noche. Solo será rápido, me dije. Me metí a la ducha, intentando no pensar en los mensajes, en la grabación. El agua caliente me relajó. Cerré los ojos. Cuando salí y abrí los ojos, el espejo tenía un mensaje nuevo, más largo esta vez. Nunca saliste, todavía estás en la ducha. Me quedé helado mirando esas palabras. ¿Qué significaba eso? Lentamente, con miedo de lo que pudiera ver, giré mi cabeza hacia la ducha detrás de mí. A través del vidrio empañado pude distinguir una silueta. Había alguien dentro de la ducha, parado exactamente donde yo había estado hace un momento. La figura era oscura, borrosa por el vapor, pero estaba ahí, inmóvil, y entonces levantó una mano, lentamente, y comenzó a escribir en el vidrio de la ducha, desde adentro. Las letras aparecían al revés, pero podía leerlas. ¡Despierta!, grité, y salí corriendo del baño. Desperté en mi cama empapado en sudor, respirando agitadamente. Había sido un sueño, una pesadilla horrible. El reloj marcaba las 3:47 a.m. Estaba en mi cama. Todo había sido un sueño. Me levanté, temblando, y fui a la cocina a tomar agua. Intenté calmarme. Solo había sido una pesadilla muy vívida. Pero cuando pasé frente al baño, noté que la puerta estaba entreabierta y había luz adentro. No recordaba haber dejado la luz encendida. Me asomé con cuidado. El espejo todavía tenía vapor, como si alguien hubiera tomado una ducha recientemente. Y en él, escrito con un dedo, decía: «Buen intento». Historia 4. El camino del bosque. Cada mañana salgo a correr. Es mi rutina desde hace 5 años. Me levanto a las 6, me pongo mis tenis y corro por el mismo camino que atraviesa el bosque cerca de mi casa. Son 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta. Me toma aproximadamente 40 minutos en total. Es un camino tranquilo. Pocas personas lo usan tan temprano. De vez en cuando me cruzo con otro corredor o alguien paseando a su perro, pero la mayoría del tiempo estoy solo con mis pensamientos y el sonido de mis pasos sobre la tierra. Conocía ese camino de memoria, cada árbol, cada curva, cada piedra, o eso creía. Hace 2 semanas, mientras corría, noté algo extraño. Había un desvío que no recordaba haber visto antes. Un pequeño sendero que se apartaba del camino principal y se adentraba más profundo en el bosque. Tendría que haberlo notado antes. Pasaba por ahí todos los días, pero ahí estaba, como si hubiera aparecido de la nada. No le di importancia. Los bosques cambian, la vegetación crece. Tal vez siempre había estado ahí y yo simplemente no lo había notado.
Seguí mi ruta normal y volví a casa. Pero al día siguiente, cuando pasé por el mismo lugar, el desvío seguía ahí. Y esta vez había algo nuevo. Una señal de madera clavada en el suelo. Decía, atajo, 1.5 km. Me detuve a mirarla. ¿Un atajo? Si eso era cierto, podría ahorrarme medio kilómetro, llegar a casa más rápido. Pero algo en esa señal me pareció extraño. La madera era vieja, desgastada. Las letras estaban talladas toscamente a mano. No parecía una señal oficial del parque. Decidí no tomarla. Seguí mi ruta habitual. Durante los siguientes 3 días, cada vez que pasaba por ahí, miraba el desvío. La señal seguía ahí. Atajo, 1.5 km. La curiosidad empezó a carcomerse. ¿Realmente era un atajo? ¿A dónde llevaba? El quinto día decidí tomarlo. Giré hacia el sendero angosto. Los árboles eran más densos aquí, bloqueaban más luz. El camino era de tierra suelta, con raíces que sobresalían. Tuve que reducir la velocidad. Corrí durante unos minutos. El sendero serpenteaba entre los árboles, bajaba por una pequeña pendiente, cruzaba un arroyo seco. Y entonces llegué a un claro. En medio del claro había una casa. No, no era exactamente una casa. Era más bien una cabaña vieja, de madera podrida y ventanas rotas. Parecía abandonada desde hacía décadas. Esto no tenía sentido. Yo conocía este bosque. Nunca había habido una construcción aquí. Me acerqué con cuidado. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. «¿Hola?», llamé. «¿Hay alguien aquí?». Silencio. Empujé la puerta. Crujió fuertemente. El interior estaba oscuro, pero podía distinguir algunos muebles cubiertos de polvo, una mesa, una silla volcada, y en la pared del fondo algo que me hizo retroceder. Había fotos, docenas de fotos clavadas en la pared con tachuelas, y todas eran de gente corriendo por el bosque, por este bosque, por el camino que yo usaba. Me acerqué más con el corazón latiendo fuerte. Las fotos eran viejas, descoloridas. Mostraban a diferentes personas a lo largo de los años, todas corriendo, todas tomadas desde la misma perspectiva, como si alguien las hubiera fotografiado desde los árboles. Y entonces vi la última foto en la pared. Era reciente, a color. Era yo, corriendo por el camino principal, tomada hace apenas unos días. Salí corriendo de esa cabaña sin mirar atrás. Volví al sendero tratando de encontrar el camino principal, pero el sendero parecía diferente ahora, más largo, más confuso. Corrí durante lo que pareció una eternidad hasta que finalmente encontré el camino principal y salí del bosque. Cuando llegué a casa llamé a la policía. Les conté sobre la cabaña, sobre las fotos. Vinieron, los llevé al bosque, les mostré dónde estaba el desvío, pero no había nada. El sendero no estaba, la señal no estaba, solo el camino principal que yo conocía. «No hay ninguna cabaña en este bosque», me dijo el oficial, y según los registros del parque, nunca la ha habido. Dejé de correr por ese camino. Ahora corro en la ciudad, entre edificios y autos. Pero a veces, cuando paso frente a la entrada del bosque, puedo ver la señal, ahí parada. Atajo, 1.5 km, esperándome,